Decíamos ayer, hablando de el antiguo Egipto, una de las regiones donde se han encontrado más restos egipcios de los más antiguos es el oasis del Fayum. Generalmente no se, no se visita en los viajes clásicos a Egipto y les quiero ser muy honesto, como un oasis pintoresco ya no lo es tanto. Es un sitio que tiene un simbolismo enorme porque ahí se han encontrado algunas de las reliquias más antiguas de la historia egipcia. Algunas ollas de barro, algunos instrumentos de sílex, hay un puñal ceremonial y hay unas piedras que todavía se han dejado, que están acomodadas en una especie de Stonehenge, pero muchísimo más primitivo, más burdo, pero que eso nos demuestra que es de una antigüedad enorme. Y hay gente que piensa, hay egiptólogos que llegan a la conclusión de que fue en el Fayum donde comenzó la historia de Egipto, es decir, la prehistoria de Egipto. De hecho, se han encontrado en muchas partes de Egipto restos muy antiguos del Paleolítico, es decir, de la antigua edad de piedra, restos del Neolítico, con dataciones más o menos de 7 hasta 8,000 años antes de Cristo, pero quizá donde se han concentrado más de estos hallazgos es en el Fayum. También ahí, explorando, se encontraron decenas, de hecho centenas, de tumbas de momias, pero estas tumbas de momias datan de la era romana. Son de lo más interesantes porque son retratos realizados encima de una momia. Déjenme tratar de explicarlo. Está el envoltorio de la momia, donde está embalsamado el cadáver, y a esto estamos hablando de la época romana, es decir, alrededor de la era cristiana, alrededor de la época, quizá los más antiguos sean poquito posteriores a Augusto, muchos datan de la época de Trajano, muchos también de la época de Adriano, de la época de Marco Aurelio, de Antonino Pío, e incluso llegan hasta la era de Septimio Severo. Y estas, les digo, está amortajado, está cubierto el cadáver y embalsamado con el tratamiento que le daban usualmente en Egipto, aunque esto ya es la época romana, sin las vísceras y cubierto con una tela armónicamente envueltos, de una tela que tenía cruces entrecruzados en la tela y que tenía una apertura, no hasta el fondo, no se veía la cabeza, pero tenía un espacio en la parte de la cabeza de la momia donde se colocaba una madera, una tabla, donde estaban las pinturas realizadas, que eran los retratos de los dignatarios, porque generalmente esto lo hacían para los dignatarios romanos, aunque se cree que esto fue no nada más para dignatarios, sino algunos militares importantes, o quizá algunos militares que tenían los recursos para este tratamiento, porque
curiosamente, los romanos sí eran influidos por la tradición egipcia, por la creencia egipcia del más allá, del viaje al otro mundo. No eran tan indiferentes a esto. Nunca lo persiguieron. La persecución de las viejas creencias egipcias viene ya hasta tiempos de Teodosio, ya en la época bizantina. Desde antes de Teodosio, pero sobre todo en tiempos de Teodosio, San Cirilo de Alejandría, es uno de los célebres perseguidores de herejes, de paganos, tanto paganos egipcios como paganos romanos, paganos que creían en los dioses romanos. Entre estos retratos se han encontrado de dos tipos, unos realizados en encáustica y otros realizados al temple. Al temple es mezclando los pigmentos en yema de huevo, y es impresionante la duración que tienen. Y también la encáustica. La encáustica generalmente permitía un tipo de pintura más fina. La encáustica es cera de abeja derretida con los pigmentos mezclados, y con eso se diseñaban y se dibujaban estas caras. El arqueólogo británico Flinders Petrie encontró centenares de estas. Es más, sus hallazgos, él se los llevó a Londres y allá los vendió, y en la actualidad se encuentran, además de, me imagino, en muchas colecciones particulares que no han sido reveladas, se encuentran en muchos museos de Inglaterra, desde Escocia hasta Londres, Manchester, Birmingham, en fin, hay muchas de estas pinturas de Al-Fayum y son bellísimas. Cuando llegaban a determinada edad, los retratados, los futuros muertos, se retrataban preparando esa tabla para que fuera colocada encima de su momia. Y una vez que morían, eran momificados, cubiertos con estas bandas o cintas de algodón y lino, y dejaban la parte de la cara, un espacio para que se pudiera colocar la tabla, y la amarraban por los lados, la sujetaban por los lados para que quedara fija. Y muchos se encontraron así. Estamos hablando de centenares en varias regiones del Fayum y en otras partes del delta del Nilo, pero la gran mayoría han sido en el Fayum, y es uno de los tesoros en la historia del arte más valiosos. Petrie, él, además de encontrar en ellos un enorme mérito, ¿qué les puedo decir? Él también aprovechó de paso en hacer una fortuna con la venta de estas piezas maravillosas que son únicas y que fueron descubiertas y se empezaron a conocer a partir del siglo XIX. Antes no se conocían. Ahora las podemos ver en casi todos los museos de Europa. Creo que en el Museo de Egipto, en el Gran Museo Egipcio, van a colocar algunas, pero no tengo la certeza. Yo nunca vi pinturas de Al-Fayum en el clásico museo, en el tradicional Gran Museo Egipcio.
nos vemos posteriormente.